Vamos a darle, mis hermanos, ofrenda de palmas al que se las merece, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para que se sientan esas palmas, sostienlas. Aleluya, gloria a Dios. Cristo vive. Gloria a Dios. Dios, mis hermanos, es un Dios de vivos y no de muertos. Amén. Y el amén, dice la Escritura, es el testigo fiel. Así que cuando desees confirmar la palabra, amén. Di gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios desde ahora y para siempre. Hermanos, muy pero muy buenas noches. Que Dios me les bendiga a todos grande y poderosamente. Vamos a dar inicio a la enseñanza de hoy. Hemos traído un tema nuevo. Lo he titulado Apóstoles y Profetas de Lenguas Dulces. Para que tomen nota, por favor. Apóstoles y Profetas de Lenguas Dulces. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos tiempos? Mis hermanos, la apostasía siempre ha estado. La apostasía en toda la historia del Antiguo Testamento y también en la historia del Nuevo Testamento, durante todo el contexto bíblico, siempre ha habido apostasía. Y Jesús nos advierte precisamente de que no seamos engañados, porque vendrán falsos cristos, vendrán falsos profetas, falsos ungidos, y engañarán a muchos, si fuese posible, aún a los escogidos. Amén. Quiero que me acompañen a 1 Timoteo como primera lectura, capítulo 4, versículo 1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a través de tu bendita palabra, Señor. Tu palabra dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Señor, no permitas que tu palabra escasee en nuestras vidas, Señor. Permite más bien que tu palabra abunde en nosotros y que tu Espíritu cada día fluya como río de agua viva desde nuestro interior, Señor. Esto confirma que somos hijos tuyos, nacidos de nuevo, y que no estamos en una religión muerta, Señor, porque el Espíritu Santo aún sigue hablando a tu pueblo, Señor. Tu palabra dice, Señor, que donde está el Espíritu Santo de Dios, allá hay libertad, Señor. Y Espíritu Santo, yo te invito a este lugar para que tú mores en medio nuestro, para que tú tomes el control de esta predicación. Te pido que unjas mi vida con aceite fresco, unge mis labios, mi garganta, mi lengua y mi voz, para presentarle a tu pueblo una palabra sazonada con tu Espíritu, Señor. Que sea palabra de Dios y no palabra de hombre, Señor. Úngeme con entendimiento, con denuedo, para predicar esta palabra bajo la cobertura y la unción y el poder de tu Espíritu. Abre el entendimiento de mis hermanos, Señor, aún de nuestros amigos y hermanos y hermanas que están ahí en el Facebook escuchando esta enseñanza. Dale sabiduría de lo alto, Señor. Ábreles el entendimiento para que la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios, resplandezca en sus vidas, Señor. Y danos cada día hambre y sed de Dios y un corazón dispuesto a aprender de ti, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, la apostasía siempre ha estado. Y el Espíritu Santo dice claramente que en estos tiempos finales, que de por sí son tiempos peligrosos, dice que habrá muchos apostatando de la fe, muchos engañadores, muchos embaucadores, muchos que hablan en el nombre de Dios y no hacen sino hablar éxito, bendición, prosperidad, motivación personal, metafísica, kimbi, pero menos la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, en estos tiempos de apostasía escasea en los altares. Y no es culpa de la iglesia, es culpa de los pastores que no dan alimento a tiempo a sus ovejas, no dan sana enseñanza, no dan sana doctrina. Y por eso cualquier cosa están haciendo en las iglesias, en los altares y aún en las sillas. Mejor dicho, están haciendo cosas terribles. En los tiempos, mis hermanos, del rey Elías, de hecho Israel estaba en un tiempo de apostasía impresionante.
El rey Acab, que era prácticamente como el presidente de Israel, el rey de Israel, él estaba a cargo del reino del norte, pero había otro reino que era el reino del sur, del cual estaba encargado el rey Josafat, por decir el rey bueno y el rey malo. Y el rey bueno, que es Josafat, hace alianzas con el rey Acab, esposo de la malévola Jezabel, enemiga y archienemiga del pueblo de Dios, de los profetas de Dios, enemiga del don profético, de la palabra de Dios y de los siervos de Dios. En Primero de Reyes, la escritura nos enseña en el capítulo 18 que en tiempos del rey Acab, el rey Acab, por instrucciones de la reina Jezabel, la primera dama de la nación, mandó a matar a todos los profetas de Israel, y solamente había quedado un solo profeta de Dios, llamado Elías Tisbita. ¿Cuántos dicen amén? Un hombre que salió de la nada, salió del desierto, porque del desierto es donde Dios levanta a sus hombres, a sus grandes ministros, profetas. Amén. El rey Acab, conjuntamente con su esposa Jezabel, asesinan a todos, óigase bien, a todos los profetas que habían en Israel. Solamente el rey Josafat, que era el rey del sur, en cierta ocasión consultó, porque después de que mueren los profetas de Dios, salen a relucir, a exhibirse, y coge más fuerza la apostasía con los reyes, con los dioses, de Baal, con todos los falsos profetas, que en sí eran 400 profetas de Acera y 450 profetas falsos de Baal. Y solamente había quedado Elías. Era como Elías luchando él solito contra la corriente, y a veces es difícil. Y en otra parte de Israel había otro profeta de Dios, hombre de Dios, que se salvó de la matanza porque estaba en la cárcel. El rey Acab lo tenía en pan de angustia ahí en la cárcel, porque no hacía sino profetizarle al rey cosas malas. Le decía la verdad, porque este rey andaba en desobediencia. Qué bueno va a esperar que le hable Dios a través de sus ministros, ¿verdad? Quiero que me acompañen a Primero de Reyes, capítulo 22, 7. Israel estaba en aquel tiempo inundada de apostasía. Y recordemos que la apostasía es el abandono de la fe. Es dejar de predicar lo que siempre se viene predicando, y es dejar de creer lo que antes se creía, conforme a la sana doctrina. Amén. Primero de Reyes, capítulo 22, 7. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Resulta que el rey Josafat, que era el rey del sur, hizo alianza con el rey del norte, que es el rey Acab, el marido de Jezabel. Y ellos se pusieron de acuerdo, hicieron alianzas para ir a la guerra, para ir a batallar contra Ramón de Galaad. Y resulta, amada iglesia, que mandan a traer 400 profetas más que habían quedado por ahí, pero falsos. Por un lado estaba Elías, pero por otro lado estaba por acá Micaías. Y Micaías, ¿qué predicaba? Lo que Dios le decía que hablara. Vamos a leer esta parte que es importante en Primero de Reyes, capítulo 22. Primero de Reyes, capítulo 22, 1. Vamos a leer para que entendamos un poco la historia de Israel en cuanto a la apostasía. ¿Y cómo podemos hacer un paralelismo, amada iglesia, en lo que vivió Israel en aquella época y lo que está viviendo la iglesia contemporánea hoy día en pleno siglo XXI?
igualito, lo mismo. La apostasía, el espíritu de apostasía es un demonio que viaja de generación en generación. Eso no fue solamente para el tiempo del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Se vio en tiempo de Jesús y se está viendo, hermano, actualmente cómo el espíritu de apostasía está haciendo que la gente se desvíe de la fe, abandone la fe verdadera, trayendo nuevas revelaciones, nuevas unciones, un nuevo evangelio, hablando de un nuevo Cristo, un Cristo perigüeño, que no tiene nada que ver con el Cristo de la Biblia. Amén. El capítulo 22 de Primero de Reyes, versículo 1 dice: 3 años pasaron sin guerra. 3 años. 3 años sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al 3er año que Josafat, rey de Judá, de ahí viene Judá, de judíos, ese es el reino que predomina en estos momentos, el reino de Judá, donde están los judíos, los ortodoxos. Entonces Josafat era el rey de aquel tiempo. Y por otro lado, porque Israel estaba dividida en dos, estaba el reinado del sur por Josafat dirigido, y el reino del norte dirigido por Acab y su malévola esposa Jezabel, que lo manipulaba así con un dedito, una mandarina, una mandamás, lo tenía oprimido. Dice: y aconteció al 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, o sea, al rey Acab, y el rey Acab, obviamente de Israel, dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat, el rey Acab: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Porque Josafat era, como por decir, un cristiano espiritual, y el rey Acab un carnal, vendido al pecado, a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. De hecho, entre todos los reyes de la historia de Israel, el rey Acab fue el que más hizo abominación delante de Dios. Pero miren lo que pasa: el rey Josafat, que es el rey, por decir entre comillas, bueno, el rey ungido, el rey entregado a Dios, el rey que pedía siempre, antes de tomar una decisión, consultar a Dios, como tú, que tú consultas a Dios, ¿verdad? Antes de cualquier decisión. Así era Josafat. Y dice Josafat: yo ruego, verso 5, yo te ruego que consultes a Dios, o yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Versículo 6. Entonces el rey de Israel, que es el rey Acab, el rey del norte, reunió a los profetas. ¿Cuántos hombres? Como 400 hombres, pero 400 herejes, apóstatas, falsos profetas, profetas de lenguas dulces, que decían todo el tiempo cosas buenas al rey. Decían y le predicaban y le profetizaban al rey, más bien le profetizaban cosas que el rey quería escuchar. Verso 6 dice: entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré. Y ellos dijeron, los falsos, los apóstatas: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Mentiras que Dios no había hablado. Están hablando ellos de sus malvados corazones, y hablando lo que el rey quería escuchar, diciéndole cosas buenas, cosas halagueñas. Y dijo Josafat, o sea, como que no le convenció mucho la palabra de estos 400 profetas, que tenían su mismo lenguaje, su mismo dialecto, su mismo léxico. Entonces el rey Josafat, un hombre lleno de Dios, del Espíritu Santo, que aquí está empezando a embarrarla, porque prácticamente hace una alianza. ¿Con quién?
con el rey Acab, un hombre apóstata, enemigo del pueblo de Dios. Dice el versículo 7, y por favor subraye esto que es importante. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? ¿Qué quiere decir esto? Que Josafat no confiaba en la palabra y en lo que profetizaban los 400 profetas falsos del rey Acab. Versículo 8. El rey de Israel, que es el rey Acab, respondió a Josafat. Oiga lo que dice: aún hay un varón por el cual podemos consultar a Jehová. Se llama Micaías, subráyelo por favor. Micaías, hijo de Imla. ¿Más que dice? Mas yo le aborrezco. El hombre de Dios, el profeta de Dios, el predicador de Dios, el siervo de Dios, no cae bien en todos lados. Lo aborrecen. Nos tienen rabia. ¿Por qué? Porque predicamos la verdad, porque decimos la verdad. ¿Y qué dice la Escritura? En Mateo capítulo 5, versículo 12: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Amén. Gozaos y alegraos. Eso está en Mateo capítulo 5, versículo 11. Pero podemos leerlo desde el 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Micaías estaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque profetizó al rey Acab su muerte y su derrota frente a Ramón de Galaad, frente a los sirios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11 de Mateo 5. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En Juan capítulo 15, versículo 18, dice la Escritura, Juan 15, versículo 18, dice: si el mundo os aborrece, porque ¿qué hacía el rey Acab? Aborrecía a Micaías. ¿Por qué? Porque le hablaba palabra de Jehová, porque le decía la verdad en la cara. Por eso lo aborrecían, porque no le decía lo que el rey y el pueblo querían escuchar, sino lo que Jehová quería hablarle al pueblo y al rey. Si el mundo os aborrece, Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y Acab era un pecador, un apóstata del mundo. Él no tenía a Dios en el corazón. Era judío, pero había apostatado de la verdad bíblica por dejarse manipular de su malévola esposa Jezabel. Amén. Primera de Pedro capítulo 4, 14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. La palabra bienaventurado significa 7 veces bendecidos o 7 veces dichosos. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Mateo capítulo 10, 22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra.
porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Mis hermanos, el hombre de Dios padece persecución, es señalado, es condenado, es juzgado, y eso le estaba pasando precisamente al profeta Micaías. Leamos el versículo 8 una vez más. Primero de Reyes, capítulo 22, versículo 8. Después de que Josafat pregunta que si había algún hombre por el cual ellos podían consultar a Jehová para ir o no ir contra los sirios, contra Ramón de Galaad. Y dice el rey Acab: hay un varón por el cual podemos consultar a Jehová Dios. Está en la cárcel. Se llama Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de Dios. ¿Cuántos? 400. Miremos qué dice Deuteronomio capítulo 4. No, ese no es. Sé que está en Deuteronomio. Me ayudan por favor de no hacer alianzas con los pueblos vecinos. Pero no me acuerdo por aquí. En yugo desigual con los incrédulos, porque dice que qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, o qué concordia entre Cristo y Belial, que es Satanás. Eso prácticamente le estaba pasando a Josafat, rey de Judá. ¿Hizo alianza con quién? Con Acab, rey del sur, rey del norte, perdón. Ya me acuerdo la cita, Éxodo 14, 11. No, Éxodo 34, perdón. Éxodo 34, ya me acordé. Éxodo 34. Que nos dice también algo al respecto, muy importante. Éxodo capítulo 34, versículo 11, ahí está. Éxodo 34, 11. Guarda lo que yo te he mandado hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Verso 12 dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Verso 15: por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de tus dioses, de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando a sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Tremendo. Y eso es lo que hacía prácticamente el rey Acab. Llevó al pueblo a cometer idolatría, a comer de lo sacrificado a los ídolos. Eso fue terrible. Tenían ellos a su servicio y comían de la mesa de su esposa Jezabel 400 profetas de Acera y 450 profetas de Baal. Baal es Satanás, es el Señor, significa, pero el Señor de este mundo. Y Acera era una diosa de madera. Dioses hechos de la mano del hombre. Abominación a Dios. ¿Estamos en cuál? Éxodo, ya lo leímos. Vamos otra vez a 1 de Reyes 22.
Verso 9 dice: entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, yugo desigual, haciendo alianza Josafat con el impío, con el pecador, vestidos de sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. A Josafat no le convencía mucho esos 400 herejes falsos profetizando cosas buenas al rey. Versículo 11 dice: y Sedequías, que este es un payaso del evangelio, como muchos hoy, que no hace sino entretener al pueblo de Dios. Miren lo que hace Sedequías. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, cuando Jehová ni siquiera había dicho nada. Diablo mentiroso. Con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Versículo 12, subráyenlo por favor, esto es importantísimo. Y todos los profetas, ¿cuántos? 400 falsos, herejes. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, como hoy en día. Los profetas de hoy tiempo, de hoy día, y hablo de los profetas de la falsa doctrina de la prosperidad, hablan todo de la misma manera. La dimensión sobrenatural, entrando en lo dimensional, en lo sobrenatural, la sobrenaturalidad de Dios. Y ese lenguaje como todo maquillado, como todo místico. Jehová reprenda al diablo, porque hasta la metafísica metieron ya la iglesia. La confesión positiva, el kimbi. Dice: y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová. Esto mismo están haciendo hoy. En el púlpito están haciendo cuanta cosa abominable se les ofrece. Chicles ungidos, zapatos ungidos, sillas ungidas. ¿Qué más hay? La manguera ungida. Tumban a la gente y le dan zapatazos para que se caigan, la empujan, la soplan, le dan con el saco, se creen Jimán, pasan y por encima de la gente, porque ellos son tan ungidos que no pueden tocar el piso. No toquen al ungido, y se creen los superdioses. No digas nada contra el ungido. Están como en la católica, adorando al hereje del Vaticano. La misma vaina, hija de la ramera. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado. ¿Acaso no es lo que están hablando hoy día? Prosperidad, motivación personal, éxito. Serás campeón. Conquistaremos el mundo para Cristo. Puro nicolaísmo, puro lenguaje evangélico aguado, sin fundamento bíblico. Todos profetizaban de la misma manera diciendo: sube a Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en tu mano, en la mano del rey. Versículo 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, profeta de Dios, igual que Elías, profeta de Dios, porque ellos predicaban y decían y profetizaban así: vive Jehová en cuya presencia estoy, que lo que Dios me hablare, eso diré. Y así tiene que ser el hombre de Dios. Mis hermanos, el hombre de Dios no vende sus convicciones. El que se quiera ir de la iglesia, que se vaya. Pero aquí en la iglesia debe hablarse contra el pecado, contra el adulterio, contra la fornicación. El pecado no hay que consentirlo en la iglesia, hay que hablar lo que Dios quiere que se hable, para que la gente cambie, para que la gente se arrepienta. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, mire cómo este mensajero lo está usando el mismo diablo: he aquí que las palabras que los profetas a una voz anuncian al rey Acab buenas cosas. Sea ahora tu palabra conforme
a la palabra de alguno de ellos y anuncia tú también al rey buen éxito. ¿Acaso no es lo mismo que están predicando? Buen éxito, serás bendecido, serás prosperado. Tranquilo, si estás en unión libre, Dios te va a bendecir. Trae tu pacto. Si estás en fornicación, no importa, sella la palabra. Éxito, prosperidad. Eso es lo que está predicando hoy día. Motivación personal. No enseñan a tomar la cruz, no enseñan el evangelio de la renunciación, sino que están alimentando el ego del pueblo. Verso 14 dice: y Micaía respondió: vive Jehová, subraye esto, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. El hombre de Dios, mis hermanos, no vende sus convicciones. Uno debe, como hombre de Dios, predicar siempre, así sean las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis, porque para vosotros es seguro, como dice en Filipenses capítulo 3 versículo 1. Amén. Amén. Vamos a Filipenses. ¿Me encontraron? Amén. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Por qué? Porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Amén. Amén. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Para él no era carga. Para Pablo no era carga, ni era molesto escribirle y predicarle a la iglesia o a las iglesias las mismas cosas, porque para vosotros es seguro. Una iglesia de sana doctrina debe predicar tres cosas fundamentales: santidad, sin la cual nadie verá al Señor, número 1. Número 2, arrepentimiento verdadero. Y número 3, arrebatamiento, porque Cristo viene pronto por la iglesia. Hoy ni eso lo están predicando. No, ya no queremos el oro de la Nueva Jerusalén acá, allá, la queremos acá. Queremos la prosperidad acá en la tierra, no allá. Queremos ser ricos y prósperos y bendecidos aquí en la tierra. Pues si no creen que Cristo viene, no creen en el arrebatamiento, por eso son tibios, permisivos, liberales, no se guardan en santidad y por tanto ni enseñan la palabra. Estamos viviendo tiempos peligrosos, donde, mis hermanos, estamos viendo la iglesia en estos tiempos más apóstata de toda la historia. La iglesia más mundana, más permisiva, más libertina. La iglesia más chabacana. Estamos viendo la iglesia más ignorante de las escrituras en estos tiempos, porque no enseñan a la gente a escudriñar la palabra. ¿Y qué dijo Jesús? Escudriñar las escrituras, porque ellas hablan de mí, ellas dan testimonio de mí, y en ellas tendréis o tenéis la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, llamado Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Nunca. Y cuando dice nunca es, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, y guardarás todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Seguimos? Amén. Mis hermanos, los hombres de Dios, los verdaderos hombres de Dios, los que han salido de desiertos, así como salió Elías, como salió Juan Bautista, no son muy amados. ¿O es que a Elías lo querían? Lo querían, pero ver muerto. ¿Será que a Juan lo querían? Lo querían ver decapitado. ¿Será que a Jesús lo querían? Tampoco. Siempre los fariseos se acercaban con la doble para ver en qué lo pillaban
o en qué palabra decía en contra del imperio romano para cogerle preso, buscar la ocasión de caer y que lo cogieran preso. Jesús dijo: si a mí me odiaron, si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán, a vosotros también os odiarán. Así que, mis hermanos, el verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios, tiene que pagar un gran precio por servir a Dios. Y ese precio es que va a ser aborrecido, va a ser vituperado, va a ser juzgado, va a ser apedreado, amén, encarnecido, va a ser encarcelado y va a ser odiado por muchos. El verdadero hombre de Dios, amén. Y de verdad, los verdaderos hombres de Dios son hombres solitarios, son hombres de pocos amigos, son hombres que por su tipo de mensaje poco los invitan a predicar a las iglesias. Claro, se les daña el negocio a los herejes. ¿Por qué? Porque la gente, o los pastores de las iglesias herejes, les da temor que ellos prediquen lo que Dios quiere hablar y no lo que el pueblo quiera oír. Porque hoy ya tenemos iglesias a la carta, tenemos predicadores a la carta. Así como cuando tú vas a un restaurante, tú vas y pides el menú y te sirven lo que tú quieres comer. Hoy hay iglesias a la carta. Antes las iglesias eran una sola línea. Hoy toca preguntar: ¿a qué línea perteneces? Qué triste. ¿Cómo está dividido el cuerpo de Cristo? ¿Pero por qué? Por la apostasía, por el engaño, por la mentira. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y eso es lo que estamos viviendo. Mucha doctrina de demonio. Mis hermanos, en los tiempos del rey Josafat, el rey Acab, y aún en los tiempos del rey Elías, del profeta Elías, perdón, todos los falsos profetas estaban desviados. El pueblo había caído en gran apostasía. Fíjese que en Primero de Reyes, capítulo 22, versículo 12, dice que todos los profetas profetizaban de la misma manera, y diciendo: sube a Ramón de Galaad y serás prosperado. Subraya esto: prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de ellos, de los profetas, a una voz profetizan al rey buenas cosas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también tú al rey buen éxito. Mis hermanos, algo similar está pasando hoy día en muchas iglesias, donde escasea la palabra de Dios, pero abunda el entretenimiento. Hoy las prédicas las hacen de 20 minutos, media hora, y ya la gente está cabeceando, está dormida. ¿Ustedes recuerdan a Eutico? Cuando Pedro o Pablo, creo que fue el apóstol Pablo, daba un discurso, ¿qué pasó? Eutico se cayó, porque las predicaciones fueron largas, eran largas. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de Dios, porque este será saciado. Amén. Hoy en día dicen que no, que es que ya la gente después de 45 minutos se desconecta. Claro, ponga carnales en la silla, no van a desconectar, pero si tú estás en el Espíritu, las palabras de Dios oyes. ¿Cuántos dicen amén? Pero si estás en la carne, estás viendo el reloj. ¿A qué hora acaba el pastor? Semana que malo frío le vea. Estás pensando en la calle. Estás como cuando Israel salió de Egipto. Estaban rumbo a la bendición. Sus cuerpos estaban ¿en dónde? Pisando la tierra prometida, ya, rumbo a la tierra prometida, saliendo de Egipto, de la esclavitud de 430 años. Pero sus pensamientos estaban en Egipto. Allá teníamos peces, teníamos comida, teníamos abundancia, carne, codornices, teníamos de todo, puerros, pepinos, cebollas, de todo teníamos en Egipto.
Y a veces estamos en la iglesia recibiendo la bendición y estamos acordándonos de cosas del mundo. Tengo que llegar a ser aseo. No, desconéctate del celular. Si estás en la iglesia, estás en la iglesia. Desconéctate del mundo. Amén. Ofrécele ese tiempo a Dios. Amén. Amén. Ese es de Dios ese tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis hermanos, en la iglesia de hoy día podemos ver el orgullo, la opulencia y la altivez de los ministros que las presiden, más que todo en las iglesias de la prosperidad, en estas iglesias del siglo XXI actualmente, donde pastores están predicando su propio evangelio, el evangelio de la doctrina de la prosperidad, un evangelio de la oferta pero sin la demanda, un evangelio basado en el éxito, la superación personal y la bendición, las añadiduras, un evangelio de los panes y los peces, el evangelio de la multiplicación. Eso es lo que se está viendo hoy. Y las iglesias son así, abarrotadas de gente, los herejes haciendo fila para entrar a escuchar a un payaso, a alguien que le cuente un buen chiste el domingo y lo haga reír y lo mande sonriente a la casa, pero sin espíritu, sin vida. A eso ha llegado la iglesia en estos tiempos. Y esto es un llamado, como dice en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes, dice la Escritura, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios y entendidos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuántos dicen amén? El tiempo hay que aprovecharlo, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale palmas de alabanza al que vive. En esas iglesias de la prosperidad, amado hermano, todos tienen su propio lenguaje, su propia forma de orar, su propia forma de predicar. Tú colocas un cristiano de sana doctrina y de senda antigua y ese cristiano se humilla. Padre, si es tu voluntad, si es tu voluntad bendecirme, si es tu voluntad sanarme, Padre, yo me acojo a tu promesa y reclamo esa promesa, en fe la recibo. Pero ¿qué dice el hereje? Yo decreto, yo declaro que soy sano. Y si Dios dice que estás enfermo y que ya es tu tiempo y que te va a llevar, no, yo decreto, yo declaro, tengo poder en mi boca. Todo lo que confiese, eso se hará. ¿Y dónde queda la voluntad de Dios? Ahí vas a ver la diferencia. Yo profetizo, yo decreto, yo declaro, yo establezco. Su propio lenguaje. Saca al campeón que está en ti. Será bendecido. Trae tu pacto. Pacta por tu salud, por tu sanidad, por tu economía. Yo decreto, yo profetizo, yo declaro. Yo. En Juan capítulo 7:18 dice que el que habla a su propio nombre, su propia gloria busca. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero y no hay injusticia en él. Hoy día, mis hermanos, se ha dejado de predicar el evangelio de la negación, el evangelio de tomar la cruz cada día, aquel mensaje que nos invita cada día a morir, a tomar la cruz a diario y a morir a nuestros deseos, a nuestras ambiciones, crucificando aún nuestros pecados. Cuando se predica en las iglesias un mensaje que satisfaga los deseos de la gente, allí sí las iglesias se ven abarrotadas y llenas de gente. Las multitudes van a buscar este tipo de mensajes y a este tipo de predicadores que les animen y les ayuden a incrementar los deseos de sus corazones. Por ejemplo, ¿quién no quiere ser próspero en estos días? Todos queremos ser bendecidos, prósperos. Y de hecho ya somos bendecidos. En Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Ya tú estás bendecido. Amén. Y si tú andas en santidad, en obediencia, las bendiciones te perseguirán. Tú no tienes que buscarlas. Gloria a Dios. O sea que queremos la prosperidad, sí, pero a la manera de Dios, Amén. no como lo que están predicando hoy en día. Los predicadores del falso evangelio de la prosperidad predican un evangelio light, liviano,
enfocado en la multiplicación y en el crecimiento. Un mensaje donde abunda el éxito y el crecimiento personal enfocado en la prosperidad económica. Este es un mensaje que no tiene compromiso ni negación, ni tampoco fruto de arrepentimiento. Por eso vemos iglesias llenas de gente, sí, pero huesos secos, momias secas, cadáveres en vida. Como dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 1, a la iglesia de Sardis el mensaje dice: escribe a la iglesia de Sardis. Mira cómo dice, esto es bueno. Y esto aplica para estos tiempos, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 3. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sí, voy a la iglesia, soy cristiano, diezmo, ayuno, pero estás muerto. Hueso seco, momia seca. ¿Qué confirma que estamos bien delante de Dios? Jesús dijo: el que crea en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Lo que confirma que tú estás lleno del Espíritu Santo es que en tu interior hay un río de agua viva, fluye desde adentro y sientes el corrientazo, sientes el cosquilleo de Dios en tu espíritu, en tu vientre, en todo tu cuerpo, hasta el pelo se te pone de punta. Amén. ¿Y un muerto qué siente? Nada, porque está muerto. Tiene nombre de que vive, dice la escritura, pero estás muerto. Así pasa con muchas iglesias. Iglesia apostólica, iglesia interdenominacional, interplanetaria, intergaláctica, pero están muertos. Amén. Así que, mis hermanos, el mensaje que predican muchas iglesias, no todas, porque hay iglesias de sana doctrina, hay pastores metidos con Dios, temerosos de Dios, que dan el alimento a tiempo a sus ovejas, que se queman las pestañas, que doblan sus rodillas y claman por las ovejas, para que la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios, resplandezca en sus corazones, para que dé vida. Pastores y ministros que predican lo que Dios quiere que el pueblo escuche, no lo que ellos quieren transmitir al pueblo. Hoy día se ha convertido el mensaje en un mensaje que el pueblo quiere escuchar, algo que ellos quieren escuchar. Si se les predica un mensaje fuerte, si se les predica un mensaje radical, un mensaje que condene y señale y juzgue el pecado, entonces ¿qué van a decir? Está juzgando, está condenando. Esos son radicales, son fanáticos, son extremistas, son terroristas espirituales, son religiosos, son legalistas. Los predicadores de estas iglesias de prosperidad de estos tiempos predican un evangelio de prosperidad, un evangelio de multiplicación y de crecimiento, un mensaje de abundancia, de éxito y de crecimiento personal, enfocado, como dijimos, en la prosperidad económica. Este es un mensaje que no tiene compromiso ni negación, ni tampoco da fruto de arrepentimiento. Por eso vemos iglesias abarrotadas de gente, llenas de huesos secos. Mis hermanos, el diablo en estos tiempos está arrebatando almas y se las está llevando al infierno. ¿Sabes de dónde? De las sillas de las iglesias, más que de los mismos bares y antros y centros de perdición. De las iglesias está yendo mucha gente al infierno. Amén. Hoy día la gente busca en las iglesias predicadores que le hablen bonito. La gente busca motivadores personales que les animen, que les eleven el ego y los impulsen al éxito y a la prosperidad, no a la santidad. Y recuerden que la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Está llevando a la gente a tener experiencias sobrenaturales con Dios y no una relación personal con Dios a través de su palabra y a través de la comunión con el Espíritu Santo.
En estos tiempos en muchas iglesias ya ni el llamado al arrepentimiento se está haciendo desde el altar. Por eso en estos tiempos vemos cristianos, entre comillas, que no han nacido de nuevo, cristianos sin fundamentos, sin raíces, que creen por un tiempo y en el día de la prueba se apartan, tal cual como lo dice Lucas capítulo 8 verso 13. Y aún muchos de ellos son de mal testimonio, por no decir todos, son de mal testimonio y mal ejemplo al mundo que no conoce de Cristo. Pues hoy día en estas iglesias ya no hay diferencia entre el cristiano y el mundano. Ya no se hace diferencia entre una cristiana y una mundana, porque hasta visten igual. Se ha perdido la santidad, se ha perdido el respeto. Amén. El decoro. Y estos cristianos, mis hermanos, que se congregan y van a recibir otro evangelio, otro Cristo, otro Espíritu. Estas personas son personas que van a la iglesia y luego que salen de la iglesia y se van para sus casas se olvidan de que son cristianos y vuelven a ser mundanotes, porque en estas iglesias, mis hermanos, falta la palabra fuerte, falta la exhortación, falta el mensaje que reprenda, que señale y que condene el pecado. Por eso vemos tanta tibieza espiritual y vemos tanta iglesia tipo Laodicea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es la iglesia de la prosperidad. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que ellos piensan de sí mismos. Cristianos acomodados, no tienen pruebas, andan bien económicamente, no tienen necesidad, ni necesidad de Cristo tienen. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que veas, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Son parte de la iglesia? Sí, pero están desviados. Son parte de las 5 vírgenes insensatas que no tenían su vasija llena de aceite, no tenían sus lámparas encendidas en el momento que el esposo vino por su esposa. Cristo viene por la iglesia. Y Cristo viene por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia donde el Espíritu Santo fluya desde su interior del creyente como río de agua viva. ¿Cuántos dicen amén? Cristo no viene por una iglesia muerta. Cristo viene por una iglesia viva, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. ¿Cuántos dicen amén? Isaías capítulo 39. Y si te dicen que eres radical, que eres legalista, que eres extremista, que eres fanático, que eres un fósil, eres un anticuado, gloria a Dios por ello. Gloria a Dios, porque así nos vamos para el cielo. Porque el tibio se va a quedar. Isaías 39. Dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Hoy es triste, mis hermanos. Hoy día es tan triste. En décadas anteriores, uno le predicaba al católico, le predicaba al mundano, al pecador, al alcohólico, al melancólico, al alcohólico. Uno le predicaba al borrachín, al fornicario, al adúltero, al infiel. Uno le predicaba al pecador y al religioso, ¿verdad? Pero hoy en día, mis hermanos, es tan triste que al mismo pueblo de Dios hay que predicarle, porque muchos cristianos no conocen ni doctrina hoy día. Y como dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido
porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento de Dios, yo también te deseché para que no seas sacerdote. Y porque te olvidaste de la ley de Dios, porque te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Tremendo, ¿no? Así que el conocimiento de Dios es importante. En Mateo 22, 29 Jesús dijo a los fariseos, más que todo esto eran los saduceos: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Son dos cosas que tienen que ir junticas de la mano. El conocimiento escriturario, que hoy falta en muchas iglesias, y el poder de Dios. Porque una iglesia donde no se manifiesta el poder de Dios, esa iglesia está muerta. Una iglesia donde no se mueva el Espíritu Santo, donde no hayan sanidades, donde no hayan liberaciones, esa iglesia está muerta. Hablo de liberaciones del que viene pecando de la calle, el que se arrepintió recién. Porque el cristiano que va a pasar por liberación, si ya nació de nuevo, no pueden haber dos espíritus allá adentro. Está el Espíritu Santo y punto. Estamos sellados, pertenecemos a Cristo. Que hay áreas en nuestras vidas que debemos de colocar delante de Dios y conquistar. Amén, gloria a Dios. Isaías 39 dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras. Lo que está pasando hoy día. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Y eso ha pasado estos tiempos, mis hermanos. La iglesia de la Odisea, ¿sabe qué pasó en el versículo 20? Jesús dijo: he aquí estoy a la puerta. Apocalipsis capítulo 3, 20. He aquí estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, conmigo. A Jesús, al Santo de Israel, lo han dejado por fuera ya. Por eso Jesús está tocando la puerta y le está diciendo a la iglesia: ábranme, quiero ser parte de la celebración. Yo soy el centro de la reunión. ¿Por qué me han dejado afuera? Y al Espíritu Santo también lo dejaron afuera. ¿Pero por qué lo dejaron afuera? Para predicar su propio evangelio, el de la prosperidad. Por tanto, el Santo de Israel dice así, versículo 12 de Isaías 30: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Es importante, mis hermanos, recordar que siempre, como dijimos al principio, ha habido apostasía. En toda la historia del Antiguo Testamento y aún en la historia del Nuevo Testamento ha habido apostasía. Como también vemos en estos tiempos una iglesia desnutrida por causa de la apostasía. Una iglesia débil, anoréxica, que ya incluso se le ha olvidado comer el pan, el alimento espiritual que a vida eterna permanece. Una iglesia anoréxica espiritualmente que ya ni ora, ya no lee la palabra. En medio del pueblo hay mucha ignorancia escrituraria y falta de hambre por la palabra. Ya el cristiano ya vive de experiencias sobrenaturales. Ya el cristiano hoy día ni predica ni come palabra, porque a uno hasta pena le da predicar. ¿Y qué van a predicar si no se alimentan? Están desnutridos espiritualmente. Cada día, mis hermanos, que pasa el tiempo, estamos viendo que la apostasía se ha venido incrementando. Y estamos viendo nuevas cosas en la iglesia, nuevas revelaciones. Estamos viendo una nueva palabra, un nuevo mensaje, un mensaje aguado y permisivo que no señala ni juzga el pecado. Por tanto, hoy en día, mis hermanos, tenemos un pueblo que no lee las Escrituras, no escudriña la palabra de Dios y por tanto la desconoce. Un pueblo que no tiene conocimiento de Dios, por tanto es engañado fácilmente. Lo más impresionante de esto, mis hermanos, es que hay líderes e incluso pastores que ya ni conocen la palabra. Vemos entonces en estos tiempos la iglesia más ignorante de toda la historia. La iglesia que ignora las Escrituras, que no la conocen. Y esto, mis hermanos, es por culpa de muchos pastores que no enseñan doctrina, sino puro entretenimiento a la gente. Amén.
Recordemos Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mateo 22:29 dijo Jesús, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Juan 5:39 Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. ¿Cuántos dicen amén? Ya vamos a terminar. En muchas iglesias también en esos tiempos falta el discernimiento. Un pastor de sana doctrina debe enseñar a su iglesia a discernir, a juzgar. Pero hoy día dicen, no hay que juzgar. Juzgar es pecado. Ahí te das cuenta del hereje. Porque esa es la frase célebre de los herejes. No juzguéis. Hereje, lee el resto. Pero ¿por qué no hay que juzgar? Jesús enseñó a juzgar con justo juicio. Amén. Y la misma palabra dice en Mateo capítulo 7, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Hasta ahí se quedaron. No predica más de ahí, sino el versículo 1 y el 2. Leamos el resto, que dice del 3 al 6. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en el propio ojo tuyo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que se vuelvan contra vosotros y os pisoteen y os despedacen. Hay que juzgar así, con justo juicio. Y Jesús lo enseñó en Juan capítulo 7, 24. Porque el hombre espiritual, dice en 1 Corintios 2, 15, el hombre espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Y el hombre espiritual es el nacido de nuevo, el que nació del Espíritu. Amén. Y tenemos el Espíritu Santo para juzgar, para discernir, para separar o hacer distinción entre lo santo y lo profano. Hacer distinción entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo puro y lo impuro, entre lo limpio y lo no limpio. Para eso Dios nos dio el Espíritu Santo, para eso lo tenemos. Así que en muchas iglesias falta el discernimiento, falta la consagración, falta la santidad. Muchas iglesias ya ni ayunan, ya no doblan rodilla. Por tanto, la iglesia de hoy es una iglesia flaca, es una iglesia anémica, endeble, débil, que no busca a Dios. Es una iglesia que vive de experiencias sobrenaturales con Dios. Una iglesia parásita, dominguera, calientabanca, una iglesia tibia que ni siquiera guarda santidad. Ese es el diagnóstico espiritual de la iglesia de estos tiempos, no de todas. Quiero aclarar, porque debemos de creer en Jesús a pesar de Judas. Hay iglesias de sana doctrina. Y si estás en una iglesia que cumple las características que hemos anunciado, escapa como gacela de allí. Huye por tu alma y mándate a cambiar de iglesia y consíguete una iglesia y congrégate una iglesia de santidad, una iglesia de sana doctrina y sana antigua. Mis hermanos, las iglesias de décadas pasadas, por el contrario, eran iglesias que buscaban a Dios. Hablamos de 20, 30 años atrás. La iglesia de décadas pasadas era una iglesia pura, íntegra, definida, fuerte, entregada. Una iglesia pujante, consagrada, que ayunaba, vigilaba, oraba sin cesar, hacía guerra espiritual y se congregaban más frecuentemente, buscando el rostro de Dios y no la mano de Dios, que es lo que están buscando hoy día. Todo esto, mis hermanos, es porque se ha perdido el norte con Dios. Hoy buscan a Dios por las añadiduras. Todo esto también es porque, mis hermanos, se ha dejado de buscar de Dios verdaderamente. Y por tanto, como dijimos, ya no hay discernimiento. Y los cristianos de hoy no pueden hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Por tanto, ellos viven un evangelio light, cómodo, sin cruz.
sin compromiso, donde no están dispuestos a pagar el precio. Un evangelio de la oferta, pero sin la demanda. Si no hay una estrecha relación con Dios a través de la oración, del ayuno, la lectura de la palabra, el congregarse, santificándose cada día y muriendo al yo, renunciando al pecado y al viejo hombre, nos volvemos entonces tibios, mundanos, permisivos y hasta religiosos. Esto es lo que está pasando en estos tiempos, y esto no es el propósito de Dios para nuestras vidas. En Lucas capítulo 9, 23, Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de vez en cuando y sígame. Tome su cruz cada domingo y sígame. Eso dice cada día. Cada día tenemos que morir a nosotros. Tenemos que renunciar a nosotros mismos. Tomar la cruz cada día e ir en pos de Jesús. Hoy día, mis hermanos, más que pastores o hombres ungidos de Dios, estamos viendo en las iglesias motivadores personales que no anuncian ni señalan el pecado al pueblo, sino que elevan el ego a los creyentes sin tocarles el pecado. Segunda Timoteo capítulo 4 del 1 al 4 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que está pasando en estos tiempos. La apostasía ha hecho, mis hermanos, que el oído del creyente se aparte de la verdad. Ya la gente quiere escuchar nuevas cosas. Están como los atenienses. Traes a nuestros oídos nuevas cosas. De esas cosas queremos escuchar. La gente en estos tiempos tiene comezón de oír y no están buscando verdaderamente el rostro de Dios, sino la mano de Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito es el nombre de Jesús. Padre eterno, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Tú eres santo y poderoso, Señor, Rey de reyes y Señor de los señores. Padre, queremos pedirte perdón, Señor, por la iglesia de estos tiempos, Señor, por esa iglesia apóstata, mundana y permisiva, Señor. Queremos pedirte, Señor, aún como oró Daniel, porque hemos pecado contra ti, hemos hecho impíamente, nos hemos apartado de tu ley y de tus mandamientos, Señor. Queremos pedirte que tú abras el entendimiento de muchos, Señor, que están en la iglesia, pero quizás están en tinieblas, en muchas iglesias en todo el mundo, a causa de la apostasía, Señor. Yo te pido que la luz del Evangelio entre al corazón de tu pueblo, Señor, y que prepares en estos tiempos una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arrugas, Señor. Una iglesia que guarde santidad, una iglesia, amado Cristo, que retenga tu palabra, que tenga su vasija llena de aceite y que sea hacedora de tu palabra, no solamente oidora, Señor. Padre, gracias por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale palma de alabanza, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.